Esta es una buena noche para hablar de lo que está sucediendo y de lo que sucedió con el gobierno nacional, específicamente con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Un ministerio que no tiene el primer problema, por así decirlo. Un ministerio que va cambiando, en este caso ya van a cambiar dos autoridades, va a venir una tercera. Recordemos que el presidente Arce, y se conocía la información ya el pasado 2 de diciembre del año pasado, que había destituido al ministro de Desarrollo Rural. Habían sospechas de nepotismo. Y se nombra a Edwin Characayo como ministro, nuevo responsable. ¿Quién estaba? Wilson Cáceres, ministro de Desarrollo Rural. Duró muy poco, menos de un mes. ¿Y qué pasó? Contrata a su jefa de gabinete contrata para que sea jefa de gabinete su pareja. Y claro, vinieron las denuncias, se supo la información, el ministro es alejado del cargo por decisión del presidente del Estado. El presidente tomó la determinación. Claro, se conocía que se hizo público que la jefa de gabinete del ministerio era Fabiola Gutiérrez, su antigua esposa. Entonces así tomó la ex autoridad. Queda Edwin Characayo. Edwin Characayo queda como ministro. Recuerdo muy bien el discurso que tenía y todo lo que se anunciaba, principalmente cero corrupción. Y hoy el ministro de gobierno decía, caiga quien caiga. La frase nuevamente se conoce. Tenemos fotografías, empiece a verlas. Estas son fotografías del momento de la aprehensión. Son imágenes de lo que es el traslado a la FELCC. Ya no aprehensión, en todo caso es detención. Una detención para que pase ya estos momentos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. ¿Para qué? Para esperar respuesta del Ministerio Público, de la Fiscalía y se pase a una imputación formal. En palabras sencillas, la acusación viene así. Soborno. Relacionado a un soborno, se informó $20,000. Pero además es el mismo ministro el que va a un lugar muy céntrico en La Paz a recibir en un sobre plata y en otro sobre documentos. Eso es lo que se conoce. Ahora, nuevos datos hacen conocer que se han allanado las casas de Characayo, justamente el exministro, que ya está en celdas policiales, pero también de García, que lo acompañó hasta el momento en el que se hace la recepción del dinero. Ahora, Edwin Characayo ya declaró, tras ser aprehendido. Es aprehendido, y esto hay que tomarlo en cuenta también, en flagrancia. Me acuerdo muy bien que antes no entendía mucho el término en flagrancia, es decir, cuando estaba recibiendo la plata, cuando estaba recibiendo $20,000. Ahora, la policía y la fiscalía ya han allanado su vivienda y además la vivienda del exdirector general del despacho, del ministerio exactamente, que se llama Hiper García. De ahí sacaron una portátil, una computadora. Esa es la información que se tiene a esta hora de la noche. Eso es lo último que tenemos en Opinión Bolivia. Ahora, le doy unos datos más. En la jornada, justamente temprano, se conocía que Characayo fue aprehendido en la noche del martes, anoche, cuando recibía los $20,000. Pero ojo,
no eran solamente $20,000 según la información y la investigación. Eran parte de un total de $380,000 que él y otros funcionarios de su ministerio tenían que repartirse. Imagínense, $380,000 de coima que él y otros funcionarios tenían que repartirse. ¿De dónde viene la plata según la investigación que está llevando adelante la policía y ahora la fiscalía? Es muy importante. Un presunto favorecimiento de tierras o saneamientos de tierras en el departamento de Santa Cruz. Iban a sanear tierras, seguramente bajo irregularidades, y claro, iban a recibir una coima, imagínese usted, de $380,000 en total. Y esa plata se la iban a repartir entre un grupo de funcionarios. Según el informe policial, el ministro Characayo, ahora exministro, y su exdirector general García, garantizaban la titulación final del predio, es decir, iban a entregar todo saneado. El predio se llama El Triunfo 2, está en Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de San Ramón. Le estoy dando datos precisos del trabajo periodístico que hizo Opinión. Es muy importante, muy importante. Ahora, ¿qué dice el abogado? Porque el exministro Characayo ya está con un abogado. Y nos llamó mucho la atención la declaración del abogado. Ojo, escuche lo que le voy a decir. El abogado, que se llama César Rojas, él declara que es un caso armado por el Ministerio de Gobierno. Ojo, el abogado que defiende al exministro, que fue encontrado en flagrancia recibiendo $20,000 por una coima, dice que todo esto fue armado por el ministerio y por el ministro de Gobierno. Esas fueron sus declaraciones. Aseguró que su cliente no fue sorprendido con el dinero y la suma de dinero estaba en manos de Hiper García, del director general, no del exministro. Imagínense esos datos. Nos ponemos a pensar en esos datos. Y claro, empecé de esta manera hoy porque no podíamos perder el tiempo para aprovechar cada segundo de dar a conocer información. Hoy un exministro de Estado, el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, el exministro Characaya, está en este momento en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acusado de un soborno, aprehendido en flagrancia anoche en un lugar muy céntrico de La Paz, recibiendo $20,000, según el informe de la policía. Les iban a dar $380,000 en total a él y a un grupo de funcionarios de ese ministerio para que se repartan plata, a cambio de sanear un terreno bastante grande en el municipio de San Ramón, en Santa Cruz de la Sierra. Coima, es lo que decía el primer informe. Dinero a cambio de favorecer irregularmente a alguien. Ellos se habrían comprometido a entregar una gran cantidad de tierra completamente saneada y a cambio recibían la plata. No nos vamos a quedar ahí. Hoy conocimos varias declaraciones en relación a lo que está sucediendo. Y claro, nos llamaba la atención el informe del ministro de Gobierno, que hoy lo presentó. Y de ahí extraje una de las frases: caiga quien caiga, vea y escuche. Queremos comunicarle al pueblo boliviano que el día de ayer hemos aprendido al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, al señor Edwin Characayo, por la comisión de varios delitos en flagrancia, como cohecho, coacción, beneficio en razón del cargo, al haber recibido la suma de más de $20,000 americanos para favorecer a un sector. Ahora, el señor Characayo será puesto ante la justicia para que responda por estos hechos
cometidos. Este señor fue encontrado utilizando el cargo que ejercía para beneficiar a determinadas personas en la adquisición y saneamiento de tierras. En fin, este tipo de actos no tienen cabida en nuestro gobierno por mandato de nuestro presidente Luis Arce. Y les reitero que vamos a ser implacables en tomar determinaciones con quienes usen cargos para beneficiarse personalmente. Además les digo a todas y todas que el equipo de inteligencia del gobierno y la tecnología con la que cuenta es la capacidad suficiente que necesitamos como para estar pendiente de todas las personas que estén involucradas en este tipo de actos de corrupción que atentan contra la institucionalidad de nuestro país. No vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Ustedes podrán ver en imágenes el momento en cuando recibe la suma de $20,000 en propias manos el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierras. Tenemos varios elementos de convicción. Tenemos conversaciones telefónicas entre las personas que estarían incitando a la comisión de estos delitos, pero creemos que la cabeza de esta red de corrupción ha caído y va a caer, caiga quien caiga. Se está beneficiando, obviamente, este es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra y tiene que ver el hecho de corrupción relacionado al tema de tierras. Estas imágenes son en el Prado paceño. Se han encontrado con las víctimas que le estaban sustrayendo la suma de $20,000 americanos. Estos fueron entregados en manos propias del exministro de Desarrollo Rural, el señor Characayo, quien de manera inmediata guarda este dinero en una mochila de su cómplice, el señor Hiper García. Luego se están retirando y es cuando efectivos policiales los interceptan, los trasladan a las dependencias y el Ministerio Público ordena de que se aperture y se le haga la requisa correspondiente. Actualmente existen 2 personas aprehendidas en flagrancia. Sin embargo, de acuerdo a los equipos del gobierno, de la policía boliviana, vamos a continuar con las investigaciones. Son detalles del informe que da nada más y nada menos que el ministro de Gobierno. Habla de un encuentro, imagínense, en el Prado paceño, en pleno centro de la ciudad de La Paz. Hace referencia a que recibe la plata y la pone en una mochila. La mochila que después es abierta delante de él en instalaciones policiales, se saca el sobre, se saca la plata en fajos y después se saca otro sobre manila donde hay documentos. Es el informe del ministro de Gobierno. Él hace referencia a un exministro, Characaya ya como exministro, pero no solamente aprehensión de él, también aprehensión de su exdirector del despacho. 2 autoridades muy fuertes. Ahora, se está llevando adelante el proceso de investigación. Se han llevado adelante los allanamientos a su vivienda y a la vivienda del exdirector de despacho. En el caso del exdirector de despacho, se ha podido sacar una laptop, una computadora. Se va a hacer el análisis correspondiente de todo lo que tenga al interior. No tenemos el conocimiento exacto y preciso de qué se pudo sacar de la casa del exministro Characaya, pero la figura queda más clara por el informe del ministerio. $20,000. $20,000 de más de 300,000, 380,000. Les iban a entregar $380,000 en total. Claro, el exministro Characayo va en persona, según la denuncia, según el informe policial. No es un informe nuestro, es un informe de la policía y del Ministerio de Gobierno. Hay que aclarar eso. Él y su exdirector van personalmente a recibir la plata. Hoy Juan Ramón Quintana habló del tema. Hizo referencia, eso lo voy a hablar más adelante. Y claro,
me llamó mucho la atención lo que sucede y cómo sucede. Muchos comentarios, muchas declaraciones, más adelante también algunos tweets de lo que está sucediendo. Pero tenemos un reporte del Ministerio de Justicia. El ministro Lima también habló sobre el tema. Habló de la posición del gobierno, del Ejecutivo, en relación a esto. A la corrupción. En el caso que ya ha informado en horas de la mañana nuestro ministro de Gobierno, se tiene que respetar el debido proceso, como en todos los casos. Ya la juez tercera anticorrupción de la ciudad de La Paz está a cargo del control jurisdiccional de este proceso. Tenemos al Ministerio Público en un trabajo de investigación exhaustivo. El número de caso 20 11 020 12 10 25 92 está en curso de investigación contra 2 exfuncionarios de Estado. Este caso que se ha presentado contra el ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras y el ex director general de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, y el ex ministro Edwin Characayo, va a respetar las reglas del debido proceso. El gobierno nacional tiene un firme compromiso de lucha contra la corrupción. Se ha encontrado en flagrancia a este ex ministro y a esta ex autoridad con $20,000. Se ha confiscado esa suma de dinero. El día de ayer, en horas de la madrugada, se ha determinado también confiscar celulares, confiscar documentación, y estamos en este momento en un proceso de investigación exhaustivo a la cabeza de nuestro Ministerio Público y la Policía Nacional. Estamos frente a una organización criminal, no hay otra palabra para calificarla, que está siendo desmantelada y que va a meritar el inicio y la ampliación de acciones. Hay prueba contundente y prueba evidente de que aquí se han cometido delitos de orden público. Se ha señalado en los primeros momentos de la investigación que las víctimas de esta extorsión que tiene que ver con el saneamiento y la regularización de una propiedad agrícola en la ciudad de Santa Cruz no son las únicas víctimas. A ver, yo no creo que haya indicios, yo creo que hay pruebas en este caso. Hay pruebas que están constituidas por un hecho que ha ocurrido el día de ayer, en el que se le ha entregado a esta ex autoridad la suma de $20,000. De acuerdo a las declaraciones de las víctimas, en realidad la cifra que habían exigido estas malas autoridades era de $380,000. Estamos en este momento ante, lo reitero, una organización criminal que no estaba conformada solamente por esas dos autoridades. Aparentemente hay autoridades de diferentes niveles de Estado que están siendo en este momento objeto de investigación. La política de cero tolerancia a la corrupción, caiga quien caiga, debe darnos seguridad jurídica a los bolivianos. No es admisible que el proceso de saneamiento de tierras, que ya ha comenzado en 1996 y que ya debió haber concluido hace mucho tiempo, tenga estas manchas, tenga esta contaminación. El director nacional del INRA, el cual en este momento está trabajando denodadamente para concluir el saneamiento, para darnos garantías de transparencia a todos los bolivianos, está realizando la investigación respectiva sobre la segunda consulta que me hace en relación al predio El Triunfo 2, y vamos a ser contundentes. El gobierno nacional tiene el firme convencimiento que nuestro director nacional del INRA está haciendo bien las cosas y está denunciando todos los hechos de corrupción que ocurren en su área. Permítame concluir con la respuesta a la consulta que nos hacía el compañero. Esto no es indicios, esto son pruebas. Tenemos pruebas y evidencias que nos permiten sostener que aquí ha existido un delito y que hay una organización criminal que está siendo desmantelada. Esta es la situación en la que estamos viviendo en este momento del proceso penal que se ha iniciado. Vamos a tener mayor información a cargo de nuestro Ministerio Público. Estamos en un proceso de investigación. Lo que quiero señalar es que hay solamente 2 personas en este momento sindicadas e investigadas por un tema de responsabilidad en la investigación. Estas primeras horas después de un hecho como este constituyen un proceso investigativo que no puede ser obstaculizado por la información que les brindemos. Permítanos reserva en esta investigación. Las próximas horas son fundamentales para lograr resultados. El ministro Lima dice, y hay que tomarlo en cuenta, no son indicios, son pruebas.
No se habla de indicios. No dice posiblemente ha pasado esto. No. El gobierno hoy ha salido a decir son pruebas. El ministro de Gobierno manifestó caiga quien caiga. El ministro de Justicia en conferencia de prensa después aclaró también un punto importante, que por ahora son estas dos personas las que están relacionadas a este hecho de corrupción, a este caso de corrupción, soborno, y que por responsabilidad todavía no se va a emitir información de los otros implicados. Claro, porque aquí está el que recibe y también el que da la plata. Entonces, es lo que se va a tomar en cuenta. Esto es lo que se va a tomar en cuenta en el marco de la investigación. Ahora, vamos a revisar, estaba revisando algunos datos. El ex ministro Characayo anoche fue aprehendido y declaró. En una explicación escueta, dijo esto. ¿Qué bacán? Sin más motivo te metes en problemas. No, yo no, porque sinceramente, hoy sí me llamó él, después no se acceder y esa cosa. Me llamó y vino, yo pensé que era otra cosa. Me sale con esas cosas, por eso me pasa a mí, quiero que usted lo agarre, me dice el otro. No, le dije no, se lo paso a él, le dije. Yo no le. Pero lo has agarrado, es lo malo. ¿Tú sabías qué cosa era? Por eso mismo Se han hablado casi más de 15 minutos, han negociado. Me ha preguntado, me ha dicho quién era, si verdaderamente era con la persona con la que estaba hablando. Le dije, sí, soy yo, pero él no me dijo que ya nosotros hemos hablado con él, todo aquí y allá. Me dice, bueno, entonces con él nomás, pues le dije, así ya me llama, solamente para decirme que yo estaba, digamos, ahí, que quería conocerme, nada más. El ex ministro dice, recibí y se lo pasé. En una primera instancia dice que él solo sabía que lo que querían era conocerlo, no entregarle plata. Y le dicen, pero sabías, en el marco de esta investigación le dicen, pero sabías por qué estabas ahí. Y él dice, no sabía. Son argumentos y elementos que van relacionados a la investigación que se está llevando adelante. Vamos a revisar repercusiones, porque hoy tuiteó Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, dice, la detención del ministro de Desarrollo Rural, eso hay que tomarlo en cuenta, y Tierras cobrando coima de $20,000 es indicio de que ha vuelto la corrupción al MAS y que desde las más altas instituciones del Estado se trafican tierras en beneficio y complicidad con dirigentes y sectores socios al MAS. Eso es lo que se dice desde Luis Fernando Camacho. No es la única repercusión. Vamos a leer otra. ¿Qué pasa con Carlos Mesa? También tuiteó. Dice, vuelve a aparecer la corrupción en los más altos niveles del gobierno del MAS. La práctica que creció en los 14 años de Morales con cientos de casos que quedaron impunes y que se instala de nuevo es una señal del tamaño del cáncer que está destruyendo Bolivia. Twitter de Carlos Mesa. No podemos quedarnos con esa información. Tenemos Twitter del presidente del Estado, el presidente Luis Arce Catacora, cuenta oficial. Dice, cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción, venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde. Palabras del presidente del Estado, Luis Arce Catacora. La información que nosotros le damos a conocer a través de Opinión Bolivia. Entonces, usted esté atento. Porque de todas maneras, ¿qué es lo último que se sabe de este tema? Y le aclaro, para que usted tenga la información del momento, lo que está pasando ahora. Characayo, el exministro, en este momento está en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Se está esperando la formalización de la imputación. ¿Para qué? Para que se tenga una audiencia de medidas cautelares.
y se determine cuál es el destino por el momento, mientras se lleva adelante el proceso en contra. Así que con eso también vamos a tener la acusación formal y cuáles son los cargos por el que va a ser acusado. Permítame decirle que en Cooperativa prima la democracia. Asociadas y asociados tienen derecho a un solo voto. Juntos sumamos valores, somos Cooperativa. Juntos, sumamos valores. Somos Cooperativa. Muchas gracias a Tito Style por encargarse de mi imagen personal. Ellos están en el centro, norte y sur de la ciudad con la atención especial y todas las medidas de bioseguridad. Gracias a usted que nos escucha por Radio San Rafael, FM 92.5. También gracias a todas las personas que están a través de todas nuestras redes sociales y nos encuentran como Opinión Bolivia. Al volver, vamos a hablar de un proyecto que es sin lugar a duda importante. El ayudar a los demás, a los que no tienen un techo. Atento.